Era una noche estrellada sobre la ciudad de Buenos Aires cuando todo cambió. El 23 de mayo de 1982, cientos de personas fueron testigos de un acontecimiento extraordinario en el cielo. Luces brillantes y formas extrañas surcaban el firmamento, desafiando todas las explicaciones convencionales. Juan Martínez, un obrero de la construcción, observaba boquiabierto desde su humilde vivienda en la periferia de la ciudad. El sudor perlaba su frente mientras contemplaba el cielo nocturno, preguntándose si sus ojos le estaban jugando una cruel broma. Era como nada que hubiera visto antes, recordaría más tarde con voz temblorosa. Las luces se movían de manera errática, cambiando de dirección en un instante. Parecían desafiar las leyes de la física. Su corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de su pecho. ¿Acaso era una ilusión provocada por el cansancio después de una larga jornada laboral? Parpadeó varias veces, frotándose los ojos con fuerza, pero las luces seguían allí, danzando en el firmamento como si tuvieran vida propia. De repente, las formas brillantes comenzaron a girar y cambiar de color, pasando del rojo al azul y luego al verde, en un espectáculo hipnótico que desafiaba toda explicación racional. Juan sintió que le faltaba el aire, como si hubiera sido transportado a otro mundo, una dimensión paralela donde las reglas naturales no tenían sentido. Intentó gritar, pero su garganta estaba seca y las palabras se negaban a salir. Su mente se inundó de preguntas sin respuesta. ¿Eran naves extraterrestres? ¿Algún tipo de fenómeno atmosférico desconocido? ¿O acaso era una elaborada ilusión creada por fuerzas ocultas? Los minutos parecían horas mientras observaba, cautivado y aterrorizado al mismo tiempo. Las luces se movían en patrones complejos, como si estuvieran comunicándose en un idioma desconocido para la humanidad. En ocasiones, se detenían abruptamente, solo para acelerar de repente y desaparecer en la distancia, dejando a Juan con la sensación de haber sido testigo de algo trascendental. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces se desvanecieron en el horizonte, dejando a Juan sumido en un silencio ensordecedor. Sus piernas temblaban y su mente era un torbellino de emociones encontradas. ¿Debía contarle a alguien lo que había visto? ¿O lo tomarían por loco? En ese momento, Juan hizo lo impensable. Tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y de la historia misma. Corrió hacia su humilde vivienda, tropezando en su apuro, y sacó una vieja cámara que había pertenecido a su abuelo. Con manos temblorosas, comenzó a fotografiar frenéticamente el cielo, capturando cualquier rastro de esas luces misteriosas que habían desafiado su comprensión. Poco sabía Juan que esas imágenes borrosas y desenfocadas serían la chispa que incendiaría una cadena de eventos que sacudiría a toda una nación. Una verdad que el gobierno intentaría encubrir a toda costa, desatando una guerra que marcaría a una generación entera. A medida que se propagaban los informes, las autoridades se vieron abrumadas. El gobierno, encabezado por el general Leopoldo Galtieri, se encontró en un dilema: reconocer públicamente el fenómeno y enfrentar las consecuencias de un posible pánico masivo, o negar todo y arriesgarse a ser tachado de encubridor. La decisión fue tomada a puertas cerradas. Galtieri y su gabinete acordaron encubrir el avistamiento a toda costa. Se desplegaron agentes de inteligencia para intimidar a los testigos, mientras que los medios de comunicación recibieron órdenes estrictas de no informar sobre el incidente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las noticias se filtraron. Los rumores se extendieron como un incendio forestal, alimentados por el miedo y la especulación. El gobierno se vio obligado a actuar rápidamente para controlar la narrativa. En una maniobra audaz, Galtieri convocó una conferencia de prensa de emergencia. Los periodistas se apresuraron a llenar la sala, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y expectativa. El ambiente era tenso, cargado de preguntas sin respuesta que flotaban en el aire como una niebla espesa. Con una expresión sombría, Galtieri se acercó al podio, su mirada oscurecida por una tormenta de emociones internas. Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente, pero él no vaciló. Aclaró su garganta y el silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado. «Ciudadanos de la patria», comenzó con una voz grave y decidida, «enfrentamos una amenaza sin precedentes a nuestra soberanía nacional. Las luces misteriosas que han sido avistadas en los últimos días
no son un fenómeno natural ni una ilusión. Son, de hecho, bombarderos británicos que han sobrevolado ilegalmente nuestro espacio aéreo en un acto de provocación durante la disputa por las Islas Malvinas. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, mientras los periodistas intercambiaban miradas incrédulas. Galtieri levantó una mano, exigiendo silencio. «Tengo pruebas irrefutables de este acto de agresión», continuó, su voz cargada de determinación. «Nuestros sistemas de defensa han detectado múltiples incursiones en nuestra jurisdicción aérea. Estas violaciones flagrantes de nuestra soberanía no pueden quedar sin respuesta». Los periodistas comenzaron a bombardearlo con preguntas, pero Galtieri los acalló con un gesto firme. «Esto no es un juego de niños», espetó. «El Reino Unido ha cruzado una línea peligrosa, desafiando nuestros derechos legítimos sobre las Islas Malvinas. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras amenazan nuestra integridad territorial». Una tensión palpable llenó el aire, mientras los presentes contemplaban la perspectiva de un conflicto armado. Galtieri continuó, sus palabras cargadas de determinación. «A partir de este momento, declaramos el estado de emergencia nacional. Todas las Fuerzas Armadas han sido movilizadas y estamos preparados para responder con fuerza aplastante a cualquier otra provocación británica. No nos detendremos ante nada para defender nuestro suelo sagrado». Los flashes de las cámaras estalaron nuevamente, capturando el rostro pétreo de Galtieri. Su mirada desafiante barrió la sala, desafiando a cualquiera que dudara de su resolución. «Que el mundo sepa que la Argentina no se arrodillará ante las amenazas ni las intimidaciones», rugió, su voz resonando como un trueno. «Si el Reino Unido quiere una guerra, tendrá una guerra, y pagarán un precio incalculable por su arrogancia». Con esas palabras cargadas de furia y determinación, Galtieri abandonó el podio, dejando a la nación sumida en un estado de shock. Las ruedas de la maquinaria bélica comenzaron a girar, mientras los argentinos se preparaban para una confrontación que nadie había previsto ni deseado. Las mentiras habían sido sembradas, alimentadas por el miedo y la desesperación, y como una semilla venenosa, germinaron en un conflicto que desangraría a una nación entera, dejando cicatrices que tardarían décadas en sanar. La nación se sumió en el caos. Las tensiones con el Reino Unido escalaron rápidamente, y pronto estalló una guerra total. Los jóvenes soldados argentinos fueron enviados a las remotas Islas Malvinas, enfrentando condiciones adversas y un enemigo implacable. En las trincheras congeladas, el soldado raso Carlos Ramírez luchaba por mantener la cordura. Los bombardeos incesantes y el fuego de artillería ensordecedor eran una constante amenaza. «Nunca olvidaré esos sonidos», diría más tarde. El silbido de las balas, las explosiones que hacían temblar la tierra. Era como estar atrapado en el mismo infierno. A medida que la guerra se prolongaba, la verdad comenzó a emerger como un brote de hierba resistente, desafiando los intentos desesperados del gobierno por mantenerla enterrada. Fue como si una fuerza invisible estuviera tirando de los hilos, determinada a revelar la verdad a pesar de las consecuencias. En las trincheras congeladas de las Islas Malvinas, los soldados argentinos luchaban no solo contra un enemigo visible, sino también contra el peso abrumador de las mentiras que habían sido forzados a creer. Muchos de ellos habían presenciado los extraños avistamientos en Buenos Aires con sus propios ojos, solo para ser silenciados por las amenazas del régimen. Pero las mentiras tienen una manera de resquebrajarse bajo la presión, y pronto los testigos presenciales de aquella noche fatídica en Buenos Aires comenzaron a desafiar las órdenes del gobierno. Uno a uno, alzaron sus voces, describiendo con detalle aterrador los objetos voladores no identificados que habían contemplado. «No eran aviones convencionales, ni mucho menos», declaró María Sánchez, una ama de casa cuya vida cambió para siempre aquella noche. «Tenían formas extrañas, casi orgánicas, y se movían de una manera que desafiaba todas las leyes de la física que conocemos». Sus palabras resonaron como un eco en todo el país, alimentando las dudas que ya habían comenzado a surgir en las mentes de los argentinos. ¿Cómo podía el gobierno mentir sobre algo tan monumental? ¿Qué otros secretos estaban ocultando? A medida que se sumaban más testimonios, la narrativa oficial comenzó a desmoronarse. Los relatos de luces brillantes y movimientos imposibles socavaron por completo
la afirmación de que se trataba de bombarderos británicos. El pueblo argentino se sintió traicionado en lo más profundo, enviado a una guerra sangrienta basada en mentiras y engaños. La indignación se propagó como un incendio forestal, alimentada por el combustible de la desconfianza. En las calles de Buenos Aires, las protestas estallaron, con multitudes enfurecidas exigiendo respuestas. Los carteles y pancartas cargaban mensajes contundentes. ¿Dónde está la verdad? ¿Basta de mentiras? ¿Queremos saber? El gobierno de Galtieri se tambaleaba, incapaz de contener la ola de descontento que amenazaba con derribarlo. Los intentos desesperados por silenciar a los disidentes solo sirvieron para avivar aún más las llamas de la rebelión. Mientras tanto, en las Islas Malvinas, los soldados argentinos contemplaban el cielo con ojos nuevos, preguntándose si aquellas luces misteriosas volverían a aparecer. El misterio del avistamiento ovni permanecía sin resolverse, una interrogante inquietante que se cernía sobre el campo de batalla ensangrentado. Algunos soldados comenzaron a cuestionar las órdenes, preguntándose si valía la pena morir por una mentira. Otros se aferraban a la esperanza de que, algún día, la verdad saldría a la luz, liberándolos de la carga abrumadora de haber luchado en una guerra basada en falsedades. El pueblo argentino se encontraba atrapado en un torbellino de emociones encontradas: la ira por haber sido engañados, el miedo a lo desconocido y la determinación de desentrañar los misterios que su propio gobierno había intentado ocultar. Era un punto de inflexión en la historia de la nación, un momento en el que la verdad amenazaba con desgarrar el velo de las mentiras y exponer las cicatrices ocultas de una traición sin precedentes. Finalmente, después de meses de combates feroces que parecían no tener fin, la Argentina se vio obligada a enfrentar una realidad amarga e inevitable: la rendición ante las fuerzas británicas superiores. Fue un momento que sacudió los cimientos mismos de la nación, una admisión desgarradora de derrota que dejó a los argentinos sumidos en un mar de emociones encontradas. En las trincheras devastadas de las Islas Malvinas, los soldados contemplaban la escena con ojos vacíos y cansados. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte y la desesperación, un recordatorio constante del precio que habían pagado por una guerra basada en mentiras. Muchos de ellos habían presenciado las atrocidades más inimaginables, perdiendo amigos y compañeros en el fuego cruzado implacable. Cuando la orden de rendición llegó, fue como si una ola de alivio y desesperación los golpeara al mismo tiempo. El alivio de que el derramamiento de sangre finalmente había terminado, mezclado con la desesperación de saber que todo había sido en vano, que habían sacrificado sus vidas por una mentira orquestada desde los más altos niveles del gobierno. A medida que las tropas argentinas se reagrupaban, un silencio solemne se cernía sobre ellos, interrumpido solo por los ocasionales sollozos ahogados de aquellos que habían perdido demasiado. Los rostros estaban marcados por el agotamiento y el trauma, sus miradas distantes reflejando las cicatrices invisibles que llevarían consigo para siempre. En Buenos Aires, la noticia de la rendición se extendió como un incendio forestal, provocando una oleada de conmoción y furia. Las calles se llenaron de manifestantes enardecidos, gritando consignas contra el gobierno y exigiendo respuestas. Madres, esposas e hijos lloraban desconsoladamente, lamentando la pérdida de sus seres queridos en una guerra que ahora parecía una farsa cruel. El costo en vidas humanas y sufrimiento fue incalculable, un precio demasiado alto pagado por los engaños y las ambiciones desmedidas de un gobierno desesperado. Cada vida perdida, cada herida física y emocional, resonaba como un eco acusador, un recordatorio de las consecuencias devastadoras de la traición. A medida que los soldados regresaban a casa, fueron recibidos con una mezcla de compasión y amargura. Algunos fueron aclamados como héroes, mientras que otros fueron vistos con desconfianza, como víctimas de una farsa que había costado demasiado. Las familias se reunieron, abrazándose con fuerza, tratando de encontrar consuelo en el caos que los rodeaba. Pero las cicatrices eran demasiado profundas para sanar fácilmente. Los flashbacks y las pesadillas atormentaban a los veteranos, transportándolos de vuelta al infierno de las Islas Malvinas. Algunos se sumieron en la depresión y la adicción, incapaces de lidiar con el trauma de haber sido enviados a una guerra basada en engaños.
El gobierno de Galtieri se desmoronó bajo el peso de su propia mentira, con funcionarios huyendo del país o enfrentando juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero para muchos argentinos, las respuestas no eran suficientes. La pregunta persistente seguía resonando. ¿Qué había motivado realmente esta traición a gran escala? A medida que pasaban los años, los rumores y las teorías conspirativas florecieron, alimentados por el misterio sin resolver del avistamiento ovni en Buenos Aires. Había sido todo un elaborado encubrimiento para ocultar la verdad sobre visitantes extraterrestres, o simplemente un acto desesperado de un régimen al borde del colapso. La nación quedó dividida, atrapada en un limbo entre la búsqueda de respuestas y la necesidad de sanar las heridas abiertas. Algunos se aferraron a la esperanza de que algún día la verdad completa saldría a la luz, mientras que otros simplemente querían seguir adelante y dejar atrás el pasado oscuro. Pero una cosa era segura: el engaño orquestado por un gobierno desesperado había dejado una marca indeleble en el alma de la nación argentina, una cicatriz que tardaría generaciones en sanar por completo. En los años posteriores, los sobrevivientes de la guerra lucharon por encontrar paz interior. Algunos buscaron respuestas en el fenómeno ovni, esperando que la verdad finalmente saliera a la luz. Otros simplemente intentaron seguir adelante, llevando las cicatrices físicas y emocionales de una batalla librada en nombre de una mentira. La noche del 23 de mayo de 1982 quedará grabada en la memoria colectiva de la nación argentina como un recordatorio de los peligros de la decepción gubernamental y la importancia de buscar la verdad, sin importar cuán desconcertante o incómoda pueda ser. Gracias por dar like al video y de suscribirte al canal. Nos ayudas con nuestro trabajo para seguir realizando investigaciones y aportes sobre abducciones y extraterrestres. Recuerda que subimos videos nuevos cada 2 días. El universo guarda más misterios de los que somos capaces de imaginar. No dejes de mirar al cielo.